Muchísimas gracias a Antonio, como veis un amigo, y, bueno, y a todos los amigos que estáis aquí y a los estudiantes también, que no nos conocíamos y encantado de tener esta ocasión de veros y de conocernos. Eh, Pregunta sobre todo a los estudiantes, ¿no? Ya sabéis en qué lío os habéis metido. Eh, Estábamos antes comentando al Ricardo, que Ricardo y yo somos compañeros de promoción, que esta fue nuestro aula del primer curso y bueno, el año 82, que fue cuando empezamos, y estábamos aquí diciendo, uf, qué lío es este, ¿no? Y qué lío es este, no porque, y esto es lo que quiero un poco ya y enlazo con la charla, no tanto porque esto sea muy difícil, esto de las matemáticas, os lo ponemos muy difícil aquí en Salamanca porque somos muy duros, ¿no? Ya descubriréis que ese no es aquí el lío en el que os habéis metido. El lío es que aquí, en Salamanca, las matemáticas son palabras mayores desde hace mucho tiempo. Aquí ha habido gente muy importante dedicada a las matemáticas, pero no solo dedicada a las matemáticas, es que su dedicación a las matemáticas ha supuesto escribir páginas en la historia de España y del universo y del mundo. Bueno, tenemos el aula en la que estamos, ¿no? Cuesta de Utari, el aula vecina, Sancho Guimerá, dos grandes matemáticos, de los que, bueno, algún día también podemos hablar si queréis, pero yo el objetivo es ir más atrás, ¿no? Ir un poco al origen de la Universidad de Salamanca y hablaros un poco de tres grandes momentos de las matemáticas de Salamanca. Hablaros de ello además en relación con libros que vais a ver en la biblioteca. Por eso muchas gracias también que estés aquí, Eduardo, porque Eduardo, que es el que luego os enseñará la biblioteca, porque eso va a conectar un poco lo que yo voy a contar con libros que están ahí, porque todo lo que hacemos los matemáticos al final, ¿no? Y vosotros ya pensando en el día de mañana, si queréis hacer una carrera hay que publicar, y bueno, claro, antiguamente ¿dónde se publicaba? Pues se hacían obras manuscritas, se hacían ediciones y todo eso quedaba en las bibliotecas. Pues vamos a utilizar un poco libros y obras que hay en la biblioteca de la Universidad de Salamanca y algunas que no están ahí, ahora comentaremos, y cómo esas obras nos sirven de guía para ver tres grandes momentos de la historia. Uno, cómo la astronomía matemática de Salamanca decide el descubrimiento de América. A ver, en esto, ahora hablaremos, habréis visto películas, ¿no? Y bueno, pues que vino aquí Colón y entonces los matemáticos de la universidad hicieron cálculos y entonces ya los reyes le financiaron y dijeron que sí que iba a llegar a América. Bueno, no, todo lo contrario. O sea, más bien los matemáticos de Salamanca dijeron que no va a llegar a América, y efectivamente no llegó a América, perdón, no va a llegar a la India, que era donde quería llegar, sino que llegaba a otro sitio. Ahora hablaremos de eso. Pero fíjate, yo creo que la aportación de los matemáticos de Salamanca, y esto es lo que voy a hablar, fue más para decir que no se le financiara a Colón que otra cosa. Determinación del calendario que tenemos hoy en día, el calendario gregoriano. Determinación de la ley de la gravitación universal, ¿no? El calendario gregoriano, pues el Papa Gregorio, pero en un momento dado. ¿Pero quién hizo los cálculos? Bueno, pues matemáticos salmantinos, hablaremos de eso. Ley de la gravitación universal, ¿no? ¿Os acordáis ahí de Galileo, que tiraba de la torre de Pisa, luego vino Newton? Perdón, 80 años antes de Galileo, Domingo de Soto en Salamanca ya dio la fórmula de la gravitación. En fin, que estamos escribiendo, como digo, páginas de la historia universal. Y las matemáticas ya como plan de estudios, ¿no? Que bueno, aquí el plan de estudios pues empezó, hemos celebrado un aniversario, pues finales de los años 70 del siglo pasado, ya, pero eh, ¿antes qué había? Pues es que antes, aquí en Salamanca, había un plan de estudios que en un momento dado se decide que sea el plan de estudios para todas las universidades españolas. De hecho, se estuvo a punto de decidir, en fin, ahora hablaremos también, que aquí estuviera la sede de la Real Academia de Ciencias Exactas para España. Al final no está aquí por razones que ahora comentaremos, pero en fin, como veis, tres momentos de la historia donde Salamanca, las matemáticas eran referencia y además, pues como digo, estábamos escribiendo un poco la historia del mundo. Entonces, como os decía, vamos a ver todo esto con un índice que es para, vamos a utilizar como 4 libros, que alguno de ellos lo podréis ver en la biblioteca, otros no, ya comentaré. Para el primer punto, para el de la astronomía, otros 2 libros para el tema del calendario y otros 2 libros para esto que os decía de la Real Academia y del Plan de Estudios de Matemáticas de España, ¿no? Uniendo acontecimientos históricos y obras. Y bueno, veréis la biblioteca cuando la visitéis, pues eso, allí veréis que hay este cuadrito allí puesto en alguna esquina que dice que ellos comunión a quien se llevara algún libro de esta biblioteca. Pues alguno nos falta, ¿no? Lo estaba comentando con Eduardo, que alguno nos falta y ahora hablaremos también, porque claro, aquí había algunos libros que, se los llevaron de aquí. Bueno, vamos a empezar por esa historia de la astronomía en la Universidad de Salamanca y la política de los Reyes Católicos y cómo se decide el viaje de Colón. Y me remonto
un poco más allá, ¿no? 1492, empieza un poco antes, 1461. En 1461, en Salamanca, aparece el primer catedrático de matemáticas, el primero. Bueno, pero la universidad no empezó en 1218. Sí, ahora hablamos de por qué no hubo hasta 1461 catedrático. ¿Y qué hace Nicolás Polonio? Bueno, pues se trae a España las tablas astronómicas para calcular la posición de los astros que circulaban por toda Europa, que se habían creado en España por Alfonso X, pero se habían creado por Alfonso X en 1600, ahí hay una errata, es 1263, lo acabo de ver ahora, según miro ahí. Se habían creado como 2 siglos antes y se habían dejado de estudiar en España. Circulaban por toda Europa y hasta que no viene Polonia a Salamanca no vuelven. O sea, la reintroducción de las tablas alfonsíes se la podemos atribuir prácticamente a este catedrático Polonio, que vino de Polonia y que se las trajo aquí. ¿Dónde está esto? Que son tablas manuscritas donde se calcula la posición de los astros. Pues está en Oxford, en la biblioteca de Oxford. No la tenemos aquí. Aquí lo que sí que hay es alguna copia. Gracias precisamente por eso, algún trabajo ya de la biblioteca, mencionaré, de Nacarabias, de Guillermo, que también se preocupó de que aquí hubiera una copia, por lo menos tenemos una copia digitalizada, ¿no? si la queréis ver. Bueno, os decía, a ver, pero la universidad no se creó en 1218, no pusieron aquí un catedrático de matemáticas. A ver, cuando Alfonso IX, rey de León, aquí había 2 reinos, León y Castilla, ¿no? Y cada rey en su reino creaba su estudio. Cuando funda la Universidad de Salamanca, reuniendo a maestros muy expertos en Sagradas Escrituras, pues hombre, para conocer las Sagradas Escrituras, estamos hablando, bueno, pues que eran gente que eran clérigos, que querían aprender a... Sí, pero es que claro, necesitaban saber predicar, necesitaban saber argumentar, necesitaban el trivium y el quadrivium, la gramática, la dialéctica, la retórica, y un poquito de quadrivium, sobre todo de música, y un poquito menos de aritmética, geometría, astronomía. Bueno, así cuando se crea la Universidad de Salamanca, pues empieza a funcionar y por decirlo así no había un catedrático de matemáticas, pero sí sabían matemáticas los profesores que estaban allí y las impartían como elementos interesantes para lo que estaban buscando, ¿no? Esa formación. Claro, pensad que cuando el rey crea la universidad, no la crea porque quiere seguir formando clérigos, sino porque en la corte la gente que trabajaba para el rey, en fin, pues eso, los que estaban al servicio del rey, desde sus ingenieros hasta, en fin, sus abogados y sus médicos, venían de que se habían formado en escuelas de la Iglesia. Y dijo el rey, bueno, voy a crear mis propias escuelas para mis funcionarios, hombre, colaborando con la Iglesia. Estamos en esa etapa, ¿no? Y entonces, bueno, pues se crea la Universidad de Salamanca, viene luego Fernando III, hijo de Alfonso IX, viene luego Alfonso X, y le van a la universidad, le van otorgando ya privilegios y ya se crean cátedras. Y entonces, Alfonso IX, cuando regula qué cátedras tiene que haber en la Universidad de Salamanca, pues a ver, regula de todo, o sea, bueno, regula hasta el estacionario, es decir, el estacionario era el bibliotecario, la estación de los libros, que era la biblioteca, pues el puesto de Eduardo ya estaba regulado por Alfonso IX. Fíjate, estaba regulado el puesto del bibliotecario, del estacionario, pero no el de catedrático de matemáticas. ¿Y por qué? Porque además Alfonso IX, Alfonso X, el nieto de Alfonso IX, era el que había encargado las tablas alfonsíes de la posición de los astros. O sea, estaba preocupadísimo por el tema del conocimiento, quería impulsar el conocimiento en su reino. Encarga a unos judíos que, según los cánones de Ptolomeo, localicen la posición de los astros, hagan esas tablas. Pero cuando pone las 7 partidas y regula qué se tiene que estudiar en las universidades, lo que viene a decir es que, bueno, pues eso, que el trivium muy bien, y del quadrivium, hombre, pues la música bien, pero igual la astronomía no es muy necesaria. ¿Cuál era el problema? Pues que la astronomía se estaba utilizando también para hacer juicios astronómicos, para hacer, en fin, pues adivinaciones. Y esto es contrario a la religión cristiana. Pero, a ver, aquí hay sus contradicciones, ¿no? Por un momento dado, la religión cristiana, coges el Génesis y dice, Dios puso ahí los astros como signo para los hombres. Perdona, entonces los ha puesto para que los interpretemos, no lo dice la Biblia. Entonces, si los interpretamos, nos condenan. Bueno, había sus tensiones ahí, ¿no? Entonces, bueno, de momento, por si acaso, Alfonso IX no pone catedrático de matemáticas. ¿Qué pasa luego? Que su hijo, bastante enfadado con Alfonso X por temas de sucesión, por si el reino se dividía entre los hermanos, etcétera, lo que hace es ocultar toda la obra de su padre, hasta el punto de que las tablas alfonsíes que había hecho para el cálculo de los astros salen de España menos mal, porque si no se hubieran perdido, si es por Sancho IV. Entonces Sancho IV intenta borrar la obra de su padre, pero lo que sí que consigue alguien es que las tablas alfonsíes, no sabemos cómo, terminen en la Universidad de París. Y bueno, cuando termina la Universidad de París, los de la Universidad de París dicen, wow,
esto es genial, han calculado la posición de los astros, me las quedo. Y cuando yo me las quedo, se empezaron a decir como que las habían hecho ellos. Bueno, menos mal que no, si sigo conservando, no, perdona. En fin, pues las tablas esas que Juan de Sajonia desde París divulga son las tablas alfonsíes y menos mal que se ha conservado, porque podría haber pasado la historia como las tablas resolutas de Juan de Sajonia se conserva. Bueno, la Universidad de Salamanca tiene que esperar a 1411, cuando viene un papa, que era además el papa del cisma, ¿no? Sabéis que por aquella época había dos papas, uno terminó en Aviñón, aquí en España, que era Pedro Martínez de Luna, que era aragonés, el papa Luna, Benedicto XIII, y había otro papa en Roma. Y a ver quién era el papa al que reconocíamos. Bueno, pues durante el cisma, este papa le otorga a la Universidad de Salamanca, gracias a que la Universidad de Salamanca le había apoyado a él como papa, ¿no? Aquí cada universidad apoyaba a uno de los dos, como Salamanca apoyó a este, pues este le dijo, venga, ¿qué queréis en Salamanca? Y una de las cosas que se pidieron por una cátedra de matemáticas, a ver si ahora ya toca. Y bueno, pues este fue el que otorgó la cátedra de matemáticas en 1411. Pero era en pleno cisma, o sea, este era el papa cismático, no era el de Roma. Entonces, bueno, por si acaso Salamanca dijo, bueno, vamos a esperar un poquito a que esto se calme. Ya se calmó en 1400 y pico, cuando ya se termina el cisma, ya viene el Papa de Roma, que da otras constituciones a la universidad, pero mantiene la cátedra de matemáticas. Lo que pasa es que no se cubre hasta 1460. Y bueno, lo que os contaba, viene Polonio a Salamanca. Nicolás Polonio, como dice su nombre, era de origen polaco, y se trae unas tablas que eran las que utilizaba en Cracovia, él venía de allí, y eran las que él había aprendido en Cracovia para situar los astros, que eran una traslación allí de las tablas alfonsíes que habían salido de aquí, habían ido a París, habían llegado a Polonia y se las trae. O sea, en Salamanca vuelven las tablas alfonsíes 200 años después, gracias a que tenemos catedrático de astronomía matemáticas, ¿no? Y entonces él lo que hace cuando llega es, mira, esto es muy difícil para los estudiantes, y hace unos apuntes más fáciles. En lugar de coger las tablas tal cual, se hace unos apuntes manuscritos y le pide ayuda a sus alumnos. ¿Y quiénes eran sus alumnos? Pues Nebrija, Nebrija, el que luego hizo, en fin, la gramática española, era uno de los alumnos que, en fin, era, en fin, pues se terminó dedicando a eso, pero se podría haber dedicado a la astronomía. Tiene obras de astronomía, si buscáis. Y luego Juan de Salaya, que en fin, pues también era una pequeña comunidad, termina siendo cuñado de Nebrija, era colegial de San Bartolomé, y termina siendo el sucesor como catedrático de Nicolás Polonio. Bueno, estas tablas que están en Oxford, los estudiosos que las han estudiado, tenéis ahí alguna referencia, sobre todo José Chavás, os recomiendo que lo veáis, pues en esos estudios identifican quiénes pueden ser los autores de las tablas, identifican a Polonio, a la posibilidad de Nebrija y Salaya. Bueno, una pena, José Chavás estuvo aquí el año pasado, cuando organizaste las conferencias, Guillermo, no recuerdo qué fue, antes de Navidad, como hace un año. En noviembre. Y ha muerto justo en verano, el pobre. Una pena porque un tipo genial y él sabía de esto que no veáis, ¿no? Bueno, pues Salaya ya sucede a Polonio. ¿Y Polonio a qué se dedica? Pues claro, yo os decía, es que aquí la gente que se formaba no es porque quisiera ser como ahora vosotros matemáticos. Es que yo quiero las matemáticas para ser ¿qué? Para ser médico. ¿Y por qué se necesitaba? Porque había que predecir determinadas cosas. Oye, ¿cuándo es bueno ponerle la cataplasma a este señor? ¿En verano o en invierno? ¿Es mejor ponerlo en primavera? Ese tipo de cosas, al final es mirar los astros. Entonces, claro, los que eran profesores de astronomía aquí eran a la vez los médicos a los que llamaban los reyes. Y Enrique IV de Castilla le llama a Polonio y le dice, no, vente de médico conmigo, deja la cátedra en Salamanca, y allí se quedó luego, pues, Salaya. Bueno, avanzamos un poquito. Unos años después, 1475. En aquel momento el catedrático de matemáticas es Diego Ortiz de Villegas. Diego Ortiz de Villegas, además de ser catedrático de matemáticas y de astronomía, bueno, Buena de Calzadilla, el nombre en muchos sitios pone Diego Ortiz de Calzadilla, casi más conocido, era su pueblo de origen, en Extremadura. Este se dedicaba también a hacer determinados pronósticos astronómicos. Se dedicaba sobre todo también a cálculos de navegación, a cosmografía. Y se le atribuye que en un momento dado pronosticó la entrada del rey de Portugal aquí en Castilla para casarse con la princesa heredera y hacerse Portugal con el trono de Castilla. Bueno, ¿qué hay detrás de todo eso? Bueno, yo los originales, no sé si, a ver, esto no se sabe si existieron o no, esto se cita a lo largo de la historia, pero el pronóstico concreto escrito en un libro no se ha conservado. ¿Y por qué? Pues tiene que ver con lo que va a pasar luego. Ya vamos llegando casi a Colón. O sea, cuando sustituye a Salaya, porque luego Salaya,
claro, a ver, la cátedra de matemáticas era de las nuevas. Había cátedras que llevaban desde 1218 y eran las que se cobraba muy poquito. Entonces el catedrático de matemáticas, en cuanto podía, se cambiaba a otra cátedra que le pagaran más. Y Salaya, en cuanto pudo, se cambió a otra cátedra donde le pagaran más, aunque seguía haciendo astronomía. Y entra ahí otro colegial de San Bartolomé. Los colegiales de San Bartolomé, había ahí un núcleo de astrónomos matemáticos muy bueno. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Se había ido Polonio de médico con Enrique IV, pero Enrique IV fallece. Cuando fallece Enrique IV, en Castilla se abre una guerra de sucesión, que la habréis estudiado en el cole. A ver, por un lado estaba la hija, la princesa Juana, y la princesa Juana, pues en fin, había gente que decía que no era hija del rey, que era hija de un amante que tenía la reina, que era uno de los nobles que estaba en la corte del rey, de Beltrán de la Cueva. Y bueno, ahí había unos que defendían que fuera ella, porque sí, era legítimo, otros decían, no, no, mejor que sea la hermana del rey. La hermana del rey, Isabel, la que luego fue Isabel la Católica. Y ahí se habla de una guerra, o sea, bandos, o sea, lo de los bandos de Salamanca, de eso estamos hablando. O sea, cuando hablamos de bandos es que unos por aquí, otros por allí, y los que estaban en la universidad además venían con espada, o sea, que ojito. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Diego Ortiz de Calzadilla, el matemático astrónomo, lo que hace es que apoya a Juana. Y como apoya a Juana, Juana, para tener más apoyos, ¿qué se busca? Se busca el apoyo de Portugal, porque claro, es que Isabel tenía el apoyo de Aragón, que se había casado con el príncipe heredero de Aragón, con luego los reyes católicos, Isabel y Fernando. Ella ya se había casado con Fernando. Entonces, en un momento dado, pues claro, Alfonso, el rey de Portugal, llega aquí y ¿qué hace para hacerse con el trono? Se casa con Juana, que por cierto era sobrina suya. Esto es un Juego de Tronos, si sois aficionados a Juego de Tronos, leeros esta historia, que esto es, vamos, Juego de Tronos total. ¿Qué pasa en un momento dado? Pues que en Castilla se termina reconociendo a Isabel como reina y en la universidad llega Fernando y dice, ya estáis jurando aquí a Isabel y a Fernando como reyes, que si no pasáis todos por la espada, la universidad les jura como reyes y Diego Ortiz de Calzadilla y otros se tienen que ir de aquí y se van a Portugal. ¿Y qué hace Diego Ortiz de Calzadilla allí? Pues Diego Ortiz de Calzadilla allí entra en la corte del rey portugués. Y ahí vamos. Entonces, aquí la cátedra queda vacante. Viene otro catedrático, Fernando Fontiveros. Luego viene Diego de Torres, que luego comentaremos alguna cosa sobre Diego de Torres. Y entonces, en Portugal, pues Ortiz de Calzadilla entra al servicio, primero del rey, que era el que él había apoyado, que al final no fue, y luego de su hijo, de Juan II. Y los reyes tenían en aquel momento una junta de asesores para decidir determinadas cosas de sus guerras, de sus batallas, entre comillas, los científicos que asesoraban al rey. Y Diego Ortiz de Calzadilla entra a asesorar al rey de Portugal. Y por allí llega en 1483 Cristóbal Colón a decirle al rey de Portugal, oye, que si me financias, que quiero ir a la India, pero en lugar de ir por la derecha voy a ir por la izquierda. Voy a navegar hacia el otro lado, dar la vuelta al mundo. Claro, los cálculos que había hecho Colón le dicen a Diego Ortiz de Calzadilla y a los matemáticos que están allí, lo repasáis y dicen, mira, que no va a llegar a la India, que no, esto no se lo pagues. El catedrático de Salamanca lo que está haciendo es, se va a Portugal y dice que no. ¿Qué hubiera pasado si gobierna Juana la Beltraneja y no Isabel la Católica? Juego de Tronos, pues no sé. El caso es que lo que pasa es que Colón, pues no le financian en Portugal. Colón termina volviendo a España, luego hablamos un poquito de Colón, termina viniendo aquí, y bueno, pues el catedrático salmantino era además clérigo, y bueno, pues termina siendo obispo, un obispo muy famoso, termina escribiendo un catecismo muy famoso, Diego Ortiz de Calzadilla, y bueno, pues ya sí que siguió asesorando a los reyes de Portugal, pero ya, pues, en fin, su labor como astrónomo en la universidad ya no aparece, ¿no? Y bueno, tenéis ahí un par de referencias también, si queréis conocer algo más. Vamos con Zacut. Aquí aparece ya otra obra de Zacut. Esta sí que, yo creo que sí la pueden ver en la biblioteca, ¿no? Esta es una, bueno, lo que está ahí es una traducción, que ahora comentaré, de la obra. Son dos traducciones de la obra de Zacut. Abraham Zacut es un astrónomo judío que nació en Salamanca y vivió aquí de 1452 a 1485. Él hizo un cálculo de tablas astronómicas, como las tablas alfonsíes, como las tablas que había hecho Polonio, hechas por él. Él no era profesor de la universidad, a ver, que la universidad, ya os decía, muy ligada a la iglesia, él era judío. Pero en aquel momento las religiones no había los extremismos que luego hubo, y en un momento dado, vale, pues tú eres judío, pero científicamente, yo soy cristiano, tú judío, científicamente nos entendemos. Y él se entendía con los catedráticos que eran cristianos y se entendía también incluso con el propio obispo. Ahora comentaremos algo, ¿no? Entonces, bueno, pues él se pone a calcular los modelos
de las tablas alfonsíes los adapta y calcula las posiciones en Salamanca de Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, sobre el cielo de Salamanca, dando previsiones para 60 años, dónde deben estar. Pero unos cálculos, bueno, es alucinante, o sea, pero ¿cómo calculando a mano? Porque, bueno, si conocéis el sistema de Ptolomeo, no me voy a parar, el cálculo de coordenadas que hay que hacer, de mover el círculo por la eclíptica, complicadísimo, pues hecho a mano, equivocándose muy poquito. A ver, ¿y qué interés tenía Zacut en todo esto? Porque no era profesor, no era... A ver, es que todas estas religiones monoteístas, el Islam incluido, también tenía mucho interés en la astronomía para fijar sus fiestas, sus festividades religiosas. Luego hablaremos del calendario. Entonces, claro, los judíos para saber cuándo tenían que celebrar sus fiestas necesitaban a alguien que le dijera, mira, cuando el sol esté aquí, que es esta época del año. Bueno, pues ahí estaba trabajando. Bueno, esta obra es una obra, no sé, o sea, Zacut, pues porque era judío, luego vino la expulsión de los judíos, pero si hubiera nacido en otro país sería, no sé, el héroe nacional. Aquí le tenemos un poquito, tenemos una biblioteca, tenemos alguna calle dedicada a él. Y bueno, pues sus obras se han traducido por todo el mundo. Aquí tenemos una traducción que se hizo al latín, que se hizo en Portugal, y tenemos un manuscrito de la traducción que hizo Juan de Salaya. Juan de Salaya ya no era catedrático de matemáticas, pero sí que se había interesado, y la traducción que hizo Juan de Salaya sentado con Zacut al lado. O sea, no es que la hizo, no, colaborando con Zacut hizo la traducción al castellano, que os la enseñarán cuando estéis en la biblioteca. Bueno, ¿y qué hace aquí Zacut, un judío? Bueno, los judíos llegaron a Salamanca con Fernando II, con el padre de Alfonso IX, en 1170. Y se instalan aquí, pero fijaros la época, ¿eh? O sea, Zacut estamos hablando siglo XV. Yo ahí os estoy diciendo, en el siglo XIII aquí había 3 sinagogas. Una que está cerca de la iglesia de San Millán, que es esta que está aquí un poco más abajo. Otra que estaba cerca del postigo ciego de la muralla, bajando hacia el río. Y otra que estaba en la calle Veracruz, donde estamos ahora. Entonces, esas 3 eran las sinagogas. Tenían obras científicas, tenían... Bueno, la convivencia no fue mal, pero se empezó a torcer en el siglo XIV y, bueno, no fue mal hasta el punto de que no sé, las casas de los judíos eran terrenos que le alquilaban, eran terrenos de la iglesia, del obispado y se los alquilaba. Por eso digo que la convivencia no era mala, pero las cosas se fueron torciendo. Llega un momento en que algunos países europeos expulsan a los judíos. Francia expulsa a los judíos en 1306. Algunos judíos ya se habían ido de Salamanca, pero es que ahora llegan judíos que vienen de Francia. En un momento dado, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que los judíos que van saliendo, el obispado se va quedando con el terreno para hacer la catedral, que es que se necesitaba sitio, era esta zona donde se ha hecho la catedral. Y toda esta zona de la sinagoga, donde estamos ahora, que era antigua sinagoga, pero no exactamente aquí, sino en esta zona, no está claro dónde, se lo dan los reyes a la Orden de la Merced. Y por eso esto es la Merced. Entonces, esto se llama la Merced porque aquí toda esta zona que era de los judíos se la terminan dando a la Orden de Nuestra Señora de la Merced. Bueno, eso fue en 1412, cuando Zacut nace ya no estaba, esto ya estaba aquí la Orden de la Merced, aquí no estaba aquí Zacut en la sinagoga. O sea, en 1452 nace Zacut, era hijo de un rabino descendiente de judíos franceses y bueno, pues como digo, él se dedicó a hacer ese estudio. Tenía una relación aquí, bueno, los historiadores hay su polémica. Ahí dice que no era muy amigo o no, que sí, sí. ¿Hasta qué punto el obispo fue mecenas de Zacut, el obispo de Vivero? Lo que es verdad es que en el testamento de Vivero dice que parte de los fondos que tenía el obispo, dice en su testamento que se los den al judío Abraham. Pues hombre, no sé si había muchos judíos Abraham. Y luego dice que las obras de este judío se queden en la biblioteca de la catedral. Y dice que se compren los libros del judío para la biblioteca de la catedral. O sea, bueno, y ahora os digo por qué hay polémica sobre esto, ahora cuando hablemos un poco más. Y bueno, Juan de Salaya, que estaba en la cátedra de lógica entonces, pues apoyó a Zacut y decía, vamos a ver, Zacut no puede ser profesor, pero yo voy a traducir su obra y la voy a utilizar en mis clases, porque no le dejaban, pero aquí estaba. Bueno, al final Zacut se tiene que ir de Salamanca porque, en fin, las cosas se iban complicando para los judíos. Se va al palacio de Gata que tenía el maestre de la Orden de Alcántara, que era un mecenas. Bueno, bajo ese mecenado ahí se encontró con Nebrija, que se había ido para allá también, porque en Salamanca tampoco le debimos de tratar muy bien a Nebrija. Y bueno, pues ahí escribió algunas obras. Le pasó que luego cuando los reyes católicos, el mismo año del descubrimiento de América, 1492, expulsan a los judíos, pues se va también a Portugal. También termina el servicio de Juan II, como Diego Ortiz de Calzadilla. Y bueno, pues allí coincide con un matemático que estaba también en la corte, que era Viciño. Y Viciño hace la traducción, Juan de Salaya la había hecho al castellano. Viciño hace la traducción al latín.
Lo que pasa es que hace la traducción al latín justo en el momento que están a punto de expulsar a los judíos de Portugal. Entonces se hace tan deprisa y corriendo que faltan tablas en ese libro, que lo veréis cuando vayáis a la biblioteca. Este es el libro que vais a ver en la biblioteca, la obra de Viciño, que es la traducción al latín. Y no solo faltan tablas, sino que el prólogo del libro está copiado de otro prólogo. Y cuando está copiado de otro prólogo, ese otro libro del que está copiado el prólogo se lo dedicaba al obispo de otro país. Y entonces se dice, bueno, es que claro, hayan copiado el obispo, pero no se refiere al obispo de Salamanca. Bueno, esto es muy interesante, toda una polémica, si tenéis interés, ya digo, aquí también hay un poco de Juego de Tronos, no entre reyes, sino entre científicos, tenéis ahí algunos libros, este sobre los judíos y otro de nuevo, os cito de nuevo a Chavas, donde cuenta esta historia de Zacut. Y al final Zacut, bueno, también expulsan a los judíos de Portugal, se tiene que ir por Túnez, en fin. De hecho, él termina en Jerusalén, vuelve a Israel, no vuelve, va a lo que hoy es Israel, donde fallece, y casi es más reconocido allí que aquí. Aquí en España se le empieza a reconocer en el siglo XX a Zacut. Fue también un gran olvidado. Bueno, y sigo ya, acercándome a Colón. A ver, siguiente catedrático, Rodrigo Basurto. Rodrigo Basurto es catedrático de matemáticas, 1496-1504. Cuando los reyes católicos, descubriendo América, lo financian, el que era aquí catedrático era, que lo he mencionado antes, Diego de Torres. Es la misma época en que la astronomía de Salamanca se estaba convirtiendo en algo tan potente que se decide que la decoración de la biblioteca, toda la cúpula, sea astronómica y se pinta el cielo de Salamanca, que por eso tenemos aquí todas esas pinturas, ¿vale? Entonces, en esa época de Diego de Torres es cuando Colón, y ahora os hablo un poquito más adelante y luego vuelvo hacia atrás. Bueno, Rodrigo Basurto, que era el catedrático de matemáticas, también se dedicaba a la astrología judiciera. Le pasaba un poco como a Diego Ortiz de Calzadilla. ¿Y qué pronóstico de impacto mundial? Pues que se iba a morir el príncipe heredero de los reyes católicos, el príncipe Juan. No sé si conocéis la historia, el príncipe Juan es esta estatua que ahora está donde el Palacio de Monterrey. Esa es la estatua del príncipe Juan. Era el heredero de los reyes católicos. Murió aquí en Salamanca, jovencito. Bueno, las historias cuentan, en fin, si de una fiesta, de una juerga o de qué. Ya no entramos ahí, también más Juego de Tronos. Pero lo que vamos, lo predijo y los reyes católicos le destituyeron de catedrático. O sea, me han matado al hijo, la culpa de este señor que predijo que se iba a morir y le termina destituyendo de catedrático. Pero él es que era un experto, y eso es lo interesante de Basurto, en el calendario. Y enlazo un poco con lo que viene después. Tenía varias obras hechas sobre el calendario y sobre los pronósticos y demás. El pronóstico como tal no se conserva, pues lo mismo, porque es que le condenaron por ello. Ya si le iban a condenar por ello ya lo escondería bastante. Pero bueno, con eso y todo no se libró, ¿no? Cuando murió, el príncipe Juan murió en 1497. Bueno, y enlazo con Colón. Cuando Colón no le financian en Portugal, se viene aquí, a España, que le financian los reyes católicos. Pero no se viene a Salamanca. A ver, los reyes católicos en aquel momento estaban por el sur, estaban con la conquista de Granada. Y él va allí. Y cuando va allí, los reyes, en 1485, los reyes católicos que estaban en otras cosas, le dicen al confesor de la reina, Hernando de Talavera, que había sido catedrático aquí en Salamanca, curiosamente, de filosofía. Oye, mira a ver esto de Colón, mira a ver, pregunta por ahí a gente que sepas qué hacemos con él. Y él llamó a una junta de expertos, pero tampoco está claro, no es que la nombrara y salió en el boletín oficial del Estado, sino que, bueno, fue consultando gente. Y en un momento dado le dice, mira, en 1486 le dice a Colón, estando en Córdoba, no, por aquí las cuentas no salen, tú no vas a llegar a las Indias, esto no te lo podemos financiar. Pero bueno, Talavera dijo, bueno, de todas maneras, a ver, Colón insistió, vamos a darle una vuelta. Entonces, claro, la corte en un momento dado era itinerante. En un momento dado la corte de los reyes católicos está en Salamanca. Y aparece Colón, que venía detrás, esperando a ver si le decían otra cosa, por Salamanca. Y Hernando Talavera también, que era el confesor. Están todos aquí en Salamanca. Y en un momento dado, pues estando aquí en Salamanca, Hernando Talavera consulta a los expertos de Salamanca. Pero no consta que consultara a Diego de Torres, que era el catedrático que sabía de esto, ni al que luego fue catedrático, no. Lo que consta históricamente es que consultó pues a Rodrigo Maldonado de Talavera, que era catedrático de leyes y el alcalde de la ciudad. Además, en aquel momento, el regidor de la ciudad. A Diego de Deza, que era un catedrático de teología, en fin, y era curiosamente el preceptor luego del hijo de los reyes católicos y tal, pero bueno,
no consulta ni con Diego de Torno ni con Zacutos. Esto que cuentan en las películas de consultar a los catedráticos aquí, pues históricamente, de verdad que no hay nada detrás. Lo de Diego Ortega de Cazadilla sí, es histórico, pero esto que se cuenta, pues no. En fin, pues al final los reyes católicos siguen diciendo que no. 1487 vuelven para Málaga, Granada, siguen diciendo que no. Y Colón se harta y vuelve a Portugal. Y vuelve a Portugal y en un momento dado, los reyes dicen, oye, a ver si al final va a tener razón este hombre y termina siendo Portugal el que le financia el viaje. Oye, ¿por qué no te vuelves? Pero vuelve en 1469 y le vuelven a decir que no. Y ya harto, menos mal, el duque de Medinaceli y Luis de la Cera dice a Colomega, no te vayas, quédate conmigo a mi servicio, porque bueno, como navegante eres bueno, por lo menos ayúdame a mí, que yo me quiero dedicar aquí a mis negocios con los barcos, ayúdame a mí a hacer rutas de navegación. Y en aquella época se estuvo pensando Colón irse a Francia, que le financiaran el viaje. Pero ¿qué ocurre? Pues en un momento dado, un franciscano de la Rábida, que estaban los reyes por allí, es el que convence a los reyes de que le hagan caso a Colón y al final pues le terminan financiando el viaje en 1492. Que por cierto, bueno, el viaje no llega a la India, llega a unas tierras en fin, que se terminan llamando América, porque el que se hizo con la fama de los mapas de allí, el cosmógrafo italiano Amerigo Vespucci, pues como fue el que hizo los mapas, pues se quedó con el nombre de América. Pero vamos, que pasaba por allí, no es que hiciera nada. Y a lo que sí se dedicaron los catedráticos de Salamanca, tanto Basurto como Diego Torres, es a las rutas de navegación para llegar allí. Hacer rutas, etcétera, en fin. Y bueno, el problema de Basurto fue ese, que le destituyeron de catedrático. De hecho, luego le perdonaron, se volvió a presentar a la cátedra, pero ya no la ganó. La cátedra luego la ganó un hijo de Salayas, Sancho de Salayas. Esto era también, pues como veis, lo que os decía, mucho saga que teníamos aquí sobre todo entre los Bartolomeos, que eran. Bueno, tenéis ahí algún par de obras si queréis consultar. Y bueno, paso al siguiente punto. Aquí ya voy a ir un poquito más deprisa porque esto ya es como más moderno, ¿no? Esto antiguo, a medida que tiras hacia atrás en la historia es más difícil encontrar referencias, pero esto que os voy a contar podéis encontrar muchas referencias. El concilio de Nicea, año 325, decidió que la Pascua la celebramos. O sea, ¿cómo se ponen las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Vosotros que sois matemáticos, ¿cuándo toca? Pues el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera, toca la Pascua. Lo dijo el concilio de Nicea, siglo IV. Pues venga, vamos a calcularlo. Claro, ¿qué se utilizaba entonces? Calendario juliano, de Julio César. El año tiene 365 días, cada 4 años ponemos un día más, que es bisiesto, y nos vamos. Bueno, eso supone un retraso de 11 minutos por año. De Nicea para acá, cuando llegamos al siglo XVI, 10 días fuera de sitio. Porque 11 minutos cada pum, 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 vas acumulando, pues me salen muchos. Y hombre, los de la iglesia eran conscientes de que no estamos celebrando la Pascua cuando toca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues en 1437 el Concilio de Basilea dice, venga, vamos a empezar a buscar otro modelo de calendario. Y vamos a consultar a expertos. Entre los expertos consultados, era uno de los que estaba catedrático de Salamanca, pero era de filosofía, como veis, no era un matemático. El Tostado, que habéis oído hablar de él, este catedrático de Salamanca, escribió sobre el calendario en una de sus obras. Pero bueno, no funcionó lo del Concilio de Basilea. En el Concilio de Letrán lo intentaron otra vez y aquí ya empezaron a consultar a Copérnico y a Nebrija, que Nebrija sabía de astronomía, como os decía, a Ciruelo. Eso de sabéis más que Ciruelo, era por este señor, que fue estudiante en Salamanca, pero luego no fue profesor en Salamanca. Es uno de los discípulos de Basurto, Ciruelo. Basurto fue su maestro, y de hecho lo menciona Basurto en alguna de sus obras. Y bueno, pues además el Papa decide consultar a los reinos cristianos y le dice a los reyes, oye, ¿por qué no le preguntáis en vuestras universidades a los expertos cómo hacemos el calendario? Y aquí la petición llega en 1515 a través de Fernando el Católico, que era el que estaba como rey con su hija, la que luego fue Juana la Loca. Estaba en aquel momento, él era estaba gobernando con ella, ya había fallecido Isabel. Y en 1515 la Universidad de Salamanca hace el informe. ¿Quién hizo el informe? Pues aquí de nuevo el informe sí que se conserva y está. Lo que pasa es que esto está entre los manuscritos, ¿no? Esto no es de lo que podamos enseñar porque son manuscritos, están más en archivo más que en biblioteca. El informe no se tiene claro quién lo hizo porque no está firmado, pero se tiene claro que seguramente no fuera Sancho de Salaya, que era el catedrático que sustituyó a Basurto. Porque Sancho de Salaya estaba de médico de los reyes.
Y entonces, claro, como estaba médico, bueno, y médico de la Inquisición, además, en fin, era, ya que los torturamos, que mueran sanos, ¿no? Pues este era el Sancho de Salaya. Y al final, pues se supone que fue el catedrático de filosofía natural. Filosofía natural es lo que hoy se llama física, para entendernos. El catedrático de físicas, pues debió de ser este el que redactó el informe, Juan de Ortega. Pero no está muy claro. El caso es que hace un informe diciendo, mira, el calendario hay que corregirlo así, y lo mandan a Roma. Y ahí llegan informes del mundo mundial, los acumulan todos. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hicieron un resumen, y en el resumen no pusieron el informe de Salamanca. Pero lo que sí que es cierto es que el calendario que se adoptó al final coincide con la propuesta que hizo Salamanca. ¿Habría alguien más que hiciera una propuesta parecida? Pues seguramente. ¿O sería Salamanca el que hizo el calendario para todo el mundo mundial? Pues lo que queráis. Esto podéis, podéis debatiros por uno o por otro. Eh, Hubo que esperar al Concilio de Trento, porque eso quedó allí, a que otro papa volviera a pedir informes. Aquí ya había otro rey, Felipe II, piden informes. El papa en principio tenía como base lo que había hecho Cristóforo Claudius y Pedro Chacón, que era otro matemático, no fue profesor, pero sí se había formado aquí. Y bueno, pues y Luis Lillo, que fue al final también basándose en lo de Clavius, hizo algunas propuestas. Aquí ya sí que hay constancia de quiénes fueron los expertos que hicieron el informe del calendario. Y como veis, ningún matemático. Claro, lo que decía es que aquí la gente sabía un montón de matemáticas y no hacía falta ser catedrático de matemáticas. Estamos hablando en fin, de Diego de Vera, que era el catedrático de Quetzales, de los decretos canónicos de la Iglesia, de Cosme de Medina, que era médico, de Domingo Báñez, era un filósofo nominalista, de Bartolo de Medina, de Fray Luis de León, el de catedrático de teología, decíamos ayer, aquí estaba. ¿Por qué? Pues también al final le condenan. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces leía libros que no gustaban a la Inquisición, claro, de astronomía, Fray Luis de León, y Andrés de Guadalajara, que hizo de notario. Y lo que hace el informe en 1578 es copiar el de 1515. Mira, es que ya hicimos los cálculos y están bien, te los volvemos a mandar, papá, que ya te los hemos mandado y parece que no los has tenido en cuenta. Y bueno, pues al final sale el calendario con los cálculos de Salamanca. Tenéis un par de referencias, si lo queréis leer. Hay un libro de Ana Carabias que cuenta todo esto con todo el mundo y un artículo del maestro de Ana Carabias, de Cirilo Flórez, donde cuenta también esta historia. Y por la misma época, ¿a quién teníamos por aquí? Pues teníamos a Domingo de Soto, catedrático de teología. Y Domingo de Soto hace unos comentarios a la física, a la filosofía natural de Aristóteles. Y cuando hace unas anotaciones, los va comentando. Y va comentando la física, o sea, estamos hablando de la cinemática, de la dinámica. Y en esos comentarios, él, Domingo de Soto, había estudiado en París. En París había estudiado la matemática de los calculadores de Oxford. Y se sabía el teorema del valor medio, lo que hoy llamamos teorema del valor medio, de eso hablamos. Lo había estudiado, fijaros, en el siglo XIV estamos hablando, ¿no? Y él todo eso se lo trae a Salamanca. Entonces, en una edición que esta sí que está en la biblioteca histórica, no sé si es de las que podréis enseñar, que la tenemos ahí, él hace unas anotaciones y en esas anotaciones escribe la ley de caída de los graves. Los graves eran los cuerpos que tienen peso. Y dice, en 1545, que el movimiento es un movimiento uniformemente acelerado, le llama en latín uniformis disformis, donde la distancia recorrida depende del tiempo transcurrido. Se está poniendo la ley de la gravedad. Y la escribe. ¿Qué pasa? Bueno, pues que él luego se sigue dedicando a sus cosas, a la teología, y sus obras, que eran muy interesantes, quien se las queda, él era dominico, los jesuitas, no tenía ningún problema. Oye, este tío sabe mucho. Pues para el Colegio de Roma, de los jesuitas, se llevan las obras de Domingo de Soto. Y en el Colegio Romano de los Jesuitas, los profesores eran colegas de Galileo. Y hombre, aquí está la obra de Domingo de Soto. Y es verdad, Galileo menciona a Domingo de Soto, pero no lo menciona por esto, ¿eh? Lo menciona por otras cosas. Pero dices, a ver, Galileo sí conocía la obra de Domingo de Soto. Años después, estamos hablando, porque Galileo estamos hablando de 1600 y esto es de 50 años antes. O sea que, claro que sabía. Y bueno, pues en fin, luego, además, Domingo de Soto también, en fin, pues es uno de los miembros de la Escuela de Salamanca. O sea, cuando ya se produce el descubrimiento de América, pues hay que ver, y estos indígenas que hay allí tienen los mismos derechos que los europeos, ¿no? Todo el derecho de gentes que se crean en Salamanca. Pues Domingo de Soto fue uno de los personajes que estuvo detrás de todo eso. Y bueno, ahí tenéis algunas referencias también. Y bueno, llego ya al último caso. Como os decía, como ya es más reciente, de esto seguro que tenéis mucha más información y seré breve.
Diego de Torres Villarroel, no confundir con el Diego de Torres de antes. Este Diego de Torres Villarroel, siglo XVIII, escribe este libro, que es una traducción de un libro francés. ¿Y por qué escribe esto? Pues escribe esto porque quiere crear la Academia de Matemáticas de España aquí en Salamanca. Y dice, vamos a ir preparando los libros de esta academia. Y uno de los libros es este, ahora mencionaremos alguno más, y esto lo podéis ver en la biblioteca histórica. Crear una academia de matemáticas en España, esto es 1758, ya se había intentado por Felipe II 200 años antes. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que, hombre, se creó la Academia de Matemáticas, sí, en 1582, pero en 1630 los sucesores la desmantelaron y se la dieron a los jesuitas. Y todo lo que había, todos los instrumentos astronómicos que había, en fin, de todo, en esa Academia de Matemáticas se la quedaron en el Colegio Imperial de los Jesuitas de Madrid. Y bueno, pues no había Academia de Matemáticas en España, después de que se quedaron los jesuitas con todo, y cuando llega Torres Villarroel, pues intenta que aquí haya una academia. Pero ahora, Torres Villarroel, podéis leer de él muchísimas cosas. Era lo que era, o sea, la cátedra de matemáticas estaba vacante, aquí se contrataba gente de, oye, que no quiere venir nadie de catedrático, esto está muy mal pagado, pues venga, pues alguien de sustituto. Pues Diego Torres Villarroel no era matemático. Diego Torres Villarroel estaba estudiando para cura. Lo que pasa es que sus padres tenían una librería aquí en Salamanca y él había leído cosas de astronomía. Había leído a Clavius, al de los informes del calendario. Y sabía matemáticas y total que le contratan de profesor. Pero a ver, él tenía un poco mentalidad, como digo, de tunante y de profesor. Y habréis oído cosas de él. Él decía, vamos a ver, yo de catedrático no me gano la vida, me voy a dedicar a hacer pronósticos y me voy a dedicar a hacer horóscopos. Y tuvo un éxito tremendo. Y lo firmaba como el Piscator de Salamanca. Era porque había una publicación italiana, un almanaque italiano que tenía ese nombre de Piscator, de pescador, y en italiano Piscator. Y él se firmaba como Piscator de Salamanca. Pero de nuevo empezó a hacer pronósticos, wow. Pronosticó la muerte del rey Luis I de España, pronosticó el motín de Esquilache. Wow, pues como todo, igual dijo 20 cosas y acertó una de 20, pero como acertó una de 20, pues ahí ha quedado, que acertó una de 20. Bueno, él termina como catedrático de Salamanca, empezó en 1718, pero vamos, le nombraron sustituto en 1720, en 1726 gana la cátedra en propiedad y al final, cuando se jubila, fíjate cómo era aquello, consigue que a su sobrino le contraten para sustituirle y seguir cobrando el sueldo de catedrático. Con lo cual siguió en la Universidad de Catedrático, que estaba jubilado. ¿Y a qué se dedica entonces? Pues a lo mismo. El sobrino termina siendo el pequeño Piscator de Salamanca, haciendo pronósticos y demás. Pero Torres Villarroel, que a ver, que sería un pícaro y sea lo que sea, pero el tío de matemáticas sabía. Y cuando digo sabía, no que fuera un gran matemático, pero sí sabía quién sabía. Y vamos a ver, si queremos que haya matemáticas en Salamanca, hagamos aquí la Academia de España de las Matemáticas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mira, él hace que el claustro le elija miembro de la Junta de la Librería, de la biblioteca. Y con los fondos de la biblioteca empieza a montar la academia. Entonces, lo que hace es, pues se va a comprar instrumentos matemáticos y se compra pues unas esferas para calcular la posición de los astros que las vais a ver en la biblioteca. Pero claro, las compra con fondos de la biblioteca. Y cuando viene con ellas le dicen, perdona, que este dinero era para libros, tú no te puedes comprar esferas. Ah, nada, son libros redondos. Ya está. Y están catalogados como libros redondos. ¿Por qué? Pues porque el dinero que tenía era para libros. Y compra también algunos libros franceses y los traduce al español, que ese era el que os enseñaba. La idea es que todo eso fuera el germen de la Academia de Matemáticas de España aquí en Salamanca. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el claustro dice que no, que vamos a financiar mejor otra sabiduría, que el saber matemático no necesita tanto dinero como pedía Torres Villarroel, y al final pues no, el claustro dice que no. En aquel momento ya empiezan en Madrid de nuevo a Jorge Juan, que habéis oído hablar de él, también un matemático de aquella época, es el que en Salamanca consigue que Fernando VI financie la restauración de la academia, y bueno, pues al final el conde de Florida Blanca también, y al final la academia se termina haciendo en Madrid y no en Salamanca. Pero bueno, estuvimos ahí a punto. Y ya voy terminando, casi por la misma época. A ver, en aquel momento el rey pues decide que la academia se hace en Madrid y no se hace en Salamanca, pero sí que decide, me voy a preocupar de los planes de estudio de todas las universidades del reino. Y vamos a ver cuál es el mejor plan de estudios de matemáticas. Y ahí es donde aparece Salamanca. Y aparece Juan Justo García, un catedrático de matemáticas. Aquí ya se empezaba a distinguir
el álgebra, la geometría, un poco la estructura que tenemos hoy en día. Hay una obra muy buena, precisamente lo estoy viendo ahí, de Norberto Cuesta Dutari sobre la vida de Juan Justo García. Es muy, muy interesante. Juan Justo García, que era el catedrático de álgebra, escribió un libro de matemáticas que era el libro de texto en España y fuera de España para saber matemáticas. Pues estamos hablando en una época de nacimiento del cálculo infinitesimal. O sea, cuando empiezan las derivadas y las integrales, para entendernos. Trabajos de Fermat, de Descartes, del L'Hopital, que están en esa obra que mencionaba Antonio, precisamente, ¿no? En esa biblioteca matemática de Salamanca. Entonces había que hacer los planes de estudio y precisamente el libro de Juan Justo García y todo lo que hacía Juan Justo García es lo que se consigue. Diego Torres Villarroel no consigue que salga adelante. Cuando él fallece, como os decía, la cátedra pasa a su sobrino y cuando el sobrino fallece, a un hermano del sobrino. Entonces, la cátedra de matemáticas la tiene Tadeo. En aquel momento es cuando se deciden nuevos planes de estudio para todas las universidades españolas. Y en aquel momento se crean las cátedras de aritmética, geometría y álgebra y viene, 1733, Juan Justo García a Salamanca. Y Juan Justo García intenta retomar el tema de la academia. Lo que pasa es que no como academia, sino como lo que se llamaba un colegio de artes o filosofía, porque al final estamos hablando de las artes del quadrivium, de eso hablamos, ¿no? Entonces, bueno, quiere que se cree la facultad. La facultad, el claustro sigue diciendo que no se financia, pero él directamente se lo plantea al rey. En lugar de decirle al claustro que si me lo financia, le dice al rey, oye, rey Carlos III, financia la Academia de Salamanca, ¿no? El rey dice que no. Hubo que esperar bastantes años después a Carlos IV, a Diego Muñoz Torrero, que os sonará, que fue rector de Salamanca, fue uno de los padres de la Constitución de Cádiz, de la PEPA, ¿no? Cuando después de Napoleón y de todo, ese era Diego Muñoz Torrero, y en aquel momento pues consiguen que Carlos IV les haga un poquito de caso y por lo menos sí que se crea en Salamanca ese colegio de artes y filosofía. Lo que pasa es que ya está la Academia en Madrid. Y Juan Justo García lo que fue sobre todo fue un gran estudioso del cálculo infinitesimal. Fue el que introdujo el cálculo infinitesimal en España, por resumirlo pronto y bien, ¿no? Y bueno, pues ahí podéis encontrar en esa obra todo el texto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en 1807, Gracia y Justicia era donde correspondía, era como el ministro de Universidades de entonces. Era ministro de Universidades Juan Antonio Caballero, que había sido profesor en Salamanca. Dice, voy a imponer, estamos hablando 1807, víspera 1808, guerra de la independencia. Voy a imponer en todas las universidades un plan de estudios nuevo para que haya progreso en España, para que España sea una nación ilustrada como lo es Francia. Entonces vamos a poner un plan de estudios. ¿Y qué plan de estudios es? Oye, Juan Justo García, vente a Madrid y cuéntame el plan de estudios de matemáticas de Salamanca y lo vamos a poner en toda España. Y eso se decreta en 1807. Pero se decreta eso, se decreta que se cierren la mitad de las universidades que había, se decreta y que Salamanca sea la referencia para toda España. ¿Qué pasa? Pues que en 1808 invaden los franceses, luego viene Fernando VII y claro, esto era una idea como muy afrancesada, lo de Caballero. Entonces, bueno, pues al final se decidió que no y cada universidad luego ha tenido el plan de estudios que ha aparecido y bueno, hay toda una historia. Ya os digo, si la queréis conocer, ahí tenéis un par de referencias sobre la vida de Juan Justo García. A ver, pinceladas muy rápidas habéis visto de todo lo que hay detrás, de qué responsabilidad cuando salgáis de aquí, a ver si nos acercamos, digo yo también, que tampoco me acerco ni de lejos a lo que han hecho muchos de estos grandes personajes. Bueno, si queréis saber más, los dos libros que os ha comentado Antonio. Este se hizo con motivo del Año Mundial de las Matemáticas, que fue el año 2000. Se hizo una exposición de todos los libros históricos de matemáticas, no solo hechos por salmantinos, sino hechos en el mundo, de Leibniz, de Newton, que están en la biblioteca y está ahí. Y luego nada, ese es un pequeño divertimento mío que recoge todas estas cosas en un libro de divulgación, por si lo queréis conocer. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que lo hayáis disfrutado.